vivienda, ¿no? Eso es lo que está programado, edificaciones destinadas a vivienda, parámetros y diseño de esa edificación. Voy a proyectar en pantalla, tal vez para ponerles en contexto, para los que tal vez no están enterados de qué vamos a hablar, no sé, pero igual, no está de más. Bien, entonces hoy vamos a hablar de diseño de viviendas de acuerdo a las normas y parámetros, es lo que vamos a conversar, ¿correcto? Y además es un taller con enfoque de acuerdo a las normativas actualizadas y aprenderemos el diseño de una vivienda, las condiciones y los profesionales que son responsables de esta edificación, ¿no? Las viviendas, bueno, básicamente creo que nosotros estamos rodeados de viviendas. Efectivamente podría variar de acuerdo a la categoría, podría variar de acuerdo al material, de acuerdo al tipo de construcción, etcétera, pero estamos rodeados de viviendas, ¿no? Y si nosotros hablamos qué es una vivienda o qué es una edificación, pues es un espacio que alberga un conjunto de personas denominadas familias o una familia, ¿no? Entonces, eso es la función de una vivienda, ¿no? Cumplir con el aseo, bueno, que sirva para el aseo, para el descanso, un espacio también para el entretenimiento, etcétera. Y efectivamente, pues, aquí en Perú hay edificaciones que no cumplen las normativas y justamente de eso es lo que vamos a hablar. Este seminario es un poco diferente a lo que tal vez hemos ido desarrollando con anterioridad a través de la plataforma de CCI, donde íbamos viendo el uso de algunos softwares, de algunos programas. En esta ocasión nos vamos a enfocar en la parte teórica, pero una teoría sumamente importante. O sea, igual si usted es profesional o estudiante, o básicamente es propietario de algún terreno, de alguna edificación o un futuro propietario de alguna vivienda, pues tiene que estar relacionado en esto, ¿no? Porque de una otra forma el sueño creo que de todos es tener una casa en algún momento, ¿no? Y si no tenemos alguna casa, pues tenemos familiares que tienen su edificación y nosotros como profesionales o como personas que conocemos de la industria de la construcción, podemos hacer un aporte positivo para que esta construcción sea correcta. Entonces, en resumen, eso es lo que vamos a hablar en este seminario. Ahí está, tal vez hay algunos que no estaban en contexto, eso es lo que quería decirles al inicio de esta ponencia y también indicarles que nuestra ponencia va a durar hasta las 8. Preguntas, consultas, desarrollenlo por el chat y si alguien requiere que le active el micrófono, me dice, ingeniero, active el micrófono y conversamos, ¿bien? Así que en ese punto no tengo ningún inconveniente. Bien. Vamos a iniciar con una pizarra en blanco o un espacio en blanco para poder explicarles, ¿ya? Nosotros cuando tenemos una edificación, bueno, cuando nosotros queremos construir una edificación y en nuestro caso una vivienda, básicamente partimos de un terreno, ¿no? Y efectivamente el terreno puede tener diferentes condiciones, ¿no? Sobre todo características geométricas. Puede ser un rectángulo, puede ser trapezoidal, o dependiendo, ¿no? Puede estar en una esquina, en una calle, etc. Pero la cuestión es que tenemos una propiedad. Ahora, esta propiedad, cuando usted, por ejemplo, es contratado para que diseñe, yo le voy a hablar desde ese punto de vista, ¿ya? Pero igual si usted también es propietario nada más, para que usted entienda a quiénes tiene que contratar, por qué, etc. ¿Ya? Entonces, si yo tengo este terreno que estás observando, yo quiero construir o no sé, me contratan para diseñar la edificación en este punto. Ahora, lo primero que un diseñador va a desarrollar en realidad es agarrar el terreno, bueno, ir a visitar el terreno, que está la propiedad, y determinar sus dimensiones, ¿no? O sea, tendrá que hacer un replanteo de las dimensiones de este terreno, ¿no? Tal vez la longitud 1, la longitud 2, tendrá que ver, por ejemplo, la parte del área, tendrá que ver la parte perimétrica, tendrá que ver dónde va a ir la calle. Por ejemplo, imagínate que acá hay un colindante 1, por ejemplo, en la parte posterior hay un colindante 2, en la parte derecha hay un colindante 3 y adelante se encuentra la calle, ¿no? Entonces, básicamente, el primero desarrollamos una visita a campo. Ahora, es muy importante que usted su edificación lo trabaje con profesionales. Ahora, si bien es cierto, la mayoría, les digo,
de las construcciones en Perú, el 70% de las construcciones en Perú son denominadas autoconstrucción porque no ha existido la participación de un profesional o de un conjunto de profesionales. Y ahora, para que exista ello, hay muchos factores, ¿no? O sea, si, por ejemplo, nosotros indicamos, esta edificación no ha habido la participación de un arquitecto, no ha habido la participación de un ingeniero civil, sanitario, eléctrico, etcétera, es porque a veces acá en el Perú, la mayoría de nosotros se va a ir por el punto más sencillo y va a decir, ¿sabes qué? En Perú la economía está mala, ¿no? O sea, la economía no es estable como para poder construir una edificación, pues, de forma correcta, ¿no? Pero yo les comento que esto existe en todos los países. O sea, no piensen que solo en Perú existe la pobreza. Por más que ustedes se vayan, por ejemplo, a Dubái, Dubái es una zona desértica. ¿Y dónde crees que está la mano de obra que ha construido esas edificaciones? ¿Ustedes creen que esas edificaciones solo se ha construido con ingenieros, con arquitectos? Hay un espacio, si ustedes ven, por ejemplo, alguna, no sé, algo relacionado de Dubái, revisen, por ejemplo, la historia de Dubái, cómo es su población, etcétera. Se van a dar cuenta que a unos kilómetros de ese espacio donde se encuentra la parte conocida, los hoteles, la Torre Eiffel, el Burj, no es Eiffel, ¿no? La torre, por ejemplo, Burj Al Arab, el Burj Khalifa, etcétera. Esas son las zonas donde hay economía, ¿no? Pero la gente que ha aportado con su mano de obra o la gente que ha nacido ahí, generalmente pues está alejado a ciertos kilómetros y ahí está la pobreza. Revisen. Hay muchos documentales y se van a dar cuenta que hay el Dubái rico y el Dubái pobre, ¿ah? O sea, parece algo ilógico y así en todos los países hay pobreza. Ahora, el detalle es que nosotros cuando construimos una edificación debemos de tener conciencia. ¿Y a qué me refiero, no? Por ejemplo, ¿no? Si yo voy a construir en ese terreno una edificación, pues yo debo de tener cultura de la construcción. En Perú no tenemos cultura de la construcción. Y eso ténganlo por seguro. En otros países tal vez existe cultura de la construcción, pero también hay gente que se va a rehusar. Pero yo les comento que, por ejemplo, como en países en España, Inglaterra, Canadá, esos países, Estados Unidos, ya tienen esa cultura de la construcción que ya viene desde la educación, ¿no? Pero en nuestro caso, pues no nos dan ni educación económica y peor, pues educación de cultura de construcción va a ser más difícil todavía, ¿no? Y entiéndase que nosotros, la mayoría de los que estamos aquí, somos de Perú, por ejemplo. Si hay alguien que no es de Perú, también igual la información les sirve. Yo les comento que en Perú pasa el cinturón de fuego que está por acá por las cordilleras, ¿no? Y la mayor cantidad de sismos se presenta en el cinturón de fuego. Y considerando que Perú tiene 4 zonas sísmicas, ¿ah? La más peligrosa es la que está en la costa, ¿no? De ahí lo que está más cercano a la costa, que es la zona 3, ahí hay zona 2, zona 1, y así hay una zonificación. Ahora, y de ahí, por ejemplo, yo he leído mucha información, por ejemplo, de sismos. Entre el año 1740 y tantos hubo un sismo en Lima que arrasó con toda esa zona, ¿no? Hubo más de 10.000 fallecidos, ¿correcto? Y, por ejemplo, en el caso de Callao, por ejemplo, habían 5.000 pobladores y solo quedaron vivas 200, ¿no? Imagínense, ¿ah? Y de las cantidades de edificaciones que había, casi ninguno quedó en pie. Entonces, ¿qué ocurre esto? Porque nosotros no estamos preparados contra un sismo. Ahora, las edificaciones, en nuestro caso de viviendas, por esa razón, tiene que ver la participación de un profesional. Y yo, de una otra forma, acá en esta información, por ejemplo, yo les voy compartiendo esto, ¿no? Las personas que estamos acá, yo estoy seguro, pues, que saliendo de este seminario ya vamos a tener otra idea, ¿no? Al menos ya vamos a tener un poco de conciencia, ¿correcto? Listo. Entonces, dicho ello, contrato a mi profesional y lo traigo, ¿no? Ya desarrolla el replanteo de las longitudes del área, de la calle, etcétera. Ahora, en este terreno, lo primero que se va a proyectar es la arquitectura.
Ya, la arquitectura es el primer procedimiento que se desarrolla en una edificación. Ahora, ¿qué es la arquitectura de una edificación? La arquitectura de una edificación es la belleza, es la distribución, es la arquitectura de una edificación son los espacios, es la iluminación, es la ventilación, es la estética, la fachada, etcétera, tal como tú quieras llamarlo, esa es la arquitectura. O sea que el arquitecto o el profesional que va a desarrollar la proyección arquitectónica tiene que eh, conversar directamente con el propietario de acuerdo a sus necesidades, ¿no? Prácticamente de eso se trata la arquitectura. Ahora, pero también la arquitectura no se desarrolla solo de la creatividad del profesional. Recuerden que para desarrollar la arquitectura, este profesional que va a desarrollar esta arquitectura, debe solicitar información. Aparte, esta es una zona urbana, por ejemplo, aparte de las dimensiones de la propiedad, ¿qué información crees que necesite el arquitecto? O el profesional que va a hacer la distribución arquitectónica. Cuando yo me refiero con arquitectura es pues las alturas, las dimensiones, cómo va a quedar la escalera, cómo va a quedar la fachada, todo ello, ¿no? A ver, ¿qué información se debe de recepcionar para distribuir la arquitectura? Aparte de toda la información que pueda existir. Y hay una información sumamente importante. A ver, ¿qué información requiere? Y les voy dando más o menos unas ideas. Como les dije, la mayoría de las edificaciones son autoconstrucciones. Eso significa que no tienen licencia, ¿verdad? ¿Sí? O sea, se construyen sin licencia de construcción. Ahora, entonces, en nuestro caso estamos hablando de una edificación correctamente desarrollada, ¿no? Entonces, ¿qué necesita el profesional de arquitectura, aparte del área, del perímetro, de las calles, de los colindantes, del plano de ubicación, etcétera? Necesita, esta nota, los parámetros urbanísticos y edificatorios. Anótalo, yo te recomendaría que lo anotes. Necesita los parámetros urbanísticos y edificatorios. ¿Y dónde solicito esta información? En la municipalidad. ¿En qué oficina? En el área de catastro o área de desarrollo urbano. Tú vas, o bueno, en este caso el propietario va y dice, ¿no? Quiero solicitar los parámetros urbanísticos y edificatorios de mi propiedad. Entonces, le van a solicitar unos ciertos requisitos, pagará una cuota de 50, 60 soles, dependiendo cómo estén manejando en cada municipalidad. Puede ser variable, hay zonas que me han dicho que cobran 16 soles, 20 soles, pero va a llevar pues su solicitud y va a llevar su plano de ubicación o un croquis. Y con ello le van a dar su plano de ubicación, en este caso sus parámetros urbanísticos y edificatorios. Pero te acercas, ¿no? Te acercas a esa oficina. A ver, creo que se borró. Ya bueno, en fin, ya se borró, así que lo lamento. Ya. Entonces, pero ya se entendía, ¿no? Entonces, solicito los parámetros urbanísticos y edificatorios y con esto yo inicio mi arquitectura, ¿no? Pero claro que ya les dije, ¿no? Siempre para desarrollar una arquitectura, para desarrollar una distribución arquitectónica hay que conversar con el cliente, ¿no? Entonces el arquitecto, el profesional que va a hacer la arquitectura también tiene que hablar con el cliente, ¿no? Imagínate un cliente insatisfecho, ¿no? O sea, que no se sienta satisfecho con la arquitectura que tú has desarrollado, ¿no? O sea, el cliente quería un garaje y tú no le has proyectado el garaje, ¿no? El cliente quería una pequeña tiendita en el primer nivel y tú no le has proyectado la tienda, ¿no? O el cliente quería un depósito y no lo has proyectado. Entonces es muy importante que el profesional que va a desarrollar la distribución arquitectónica consulte esto, ¿no? Ahora, si bien es cierto, el arquitecto no es un profesional que va a desarrollar pues el diseño estructural, entonces, ¿qué significa? Que una vez que ya está desarrollada la arquitectura de acuerdo al criterio del profesional, de acuerdo a la conversación con el cliente, de acuerdo a la zona, y también esta parte lo voy a agregar antes que se me olvide, y de acuerdo al Reglamento Nacional de Edificaciones, que es el RNE, Reglamento Peruano, una vez que él ha desarrollado, pasa a las manos de otro profesional, ¿no? Que naturalmente, o bueno, si es que no quieres llamarlo profesional, llámale, pasa a las manos de otro especialista, ¿ya?
Si no me van a decir ingeniero, nos estamos llenando de profesionales, entonces peor, nadie va a querer contratar profesionales, ¿ya? Entonces pasa a las manos de otro especialista, que sería el especialista en estructuras, ¿correcto? Ese es el procedimiento. Ahora, el especialista en estructuras trabaja en función a la distribución arquitectónica. Ahora, en el caso de viviendas, yo les comento que debe de haber, en casi en todas las edificaciones, pero entre estos dos especialistas o profesionales debe de haber una coordinación muy dable, muy viable, la verdad. Si el arquitecto con el estructurista no conversa, no coordina, se los aseguro que ese proyecto va a salir mal. Hay proyectos arquitectónicos que si bien es cierto pueden ser viables, o sea, me refiero tal vez con luces de 8 metros, 9 metros, con volados de 3 metros, o sea, el arquitecto se loquea. Acá seguramente hay varios estudiantes de arquitectura o futuros estudiantes o profesionales de arquitectura, se motivan, se loquean, hacen su distribución arquitectónica y dice, ¿no? Que el estructurista lo resuelva, ¿no? Ese es su problema, ¿no? Al final de todo, yo hago mi distribución arquitectónica y el estructurista sabrá cómo lo va a estructurar, ¿no? La verdad, en el caso de viviendas no funciona así. Igual en edificaciones de gran envergadura, pero sobre todo en caso de viviendas, no es como que hay que complicarle al estructurista para que sufra. Si bien es cierto, la verdad como estructurista se puede diseñar todo, ¿ah? Es más, si es que hay volados de 20 metros, hasta el estructurista puede agarrar elementos de acero y lo diseña con acero y va a ser posible. Pero ¿cuál crees que sea el problema? ¿Por qué el arquitecto debe de proponer edificaciones viables? Porque estamos hablando de viviendas, ¿ah? Entonces, la edificación que proponga el arquitecto tiene que ser viable. ¿Por qué? Por la economía. O sea, tú no, por eso es que la mayoría tampoco, pues que va a hacer su vivienda, no te contrata, pues, ¿no? Porque tú le propones una, si bien es cierto, estéticamente es genial, pero tú no le, por ejemplo, el estructurista no puede agarrar y va a proponer, pues, el tema de hacer, en este caso, vigas pretexadas, vigas postensadas, edificaciones netamente de acero, con volados de 3 4 metros. En realidad, ¿sí se puede? Sí, pero tiene que ser viable para el cliente, para el bolsillo del cliente, ¿no? Entonces, eso tengan en cuenta, señores arquitectos o profesionales de arquitectura o futuros arquitectos. Viviendas viables, viables en su construcción y costo, o si no, evalúen al cliente, ¿no? Si tiene dinero. Listo. Entonces, el estructurista agarra el proyecto y básicamente pues va a hacer su predimensionamiento, va a diseñar por sismo, etcétera, ¿no? Hace el procedimiento. Ahora, ¿qué resultados te va a votar el estructurista? Te va a votar, por ejemplo, resultados como diseño de vigas, diseño de columnas, diseño de placas, es diseño de losas, cimentaciones, etcétera, ¿no? Toda esa información. En otras palabras, te va a votar los resultados de los elementos estructurales, ¿no? Ahora, pero para que él haga la parte estructural, también debe desarrollarse un estudio. ¿Qué estudio debe haber? A ver, hay un estudio muy importante que debe desarrollar antes un estructurista. Es más, si es posible, háganlo antes de la parte arquitectónica, para que el arquitecto ya vaya viendo cómo tiene que proyectar su edificación, ¿no? Muy bien. Estudio de mecánica de suelos, ¿no? Para obtener la capacidad portante, etcétera, ¿sí o no? Sin ello, tampoco puede trabajar. Y esto es como una concientización si alguno de ustedes no es profesional de este rubro. Muy bien. Dicho ello, ahora todo esto, todos los planos, o sea, los planos de arquitectura, entre estos dos profesionales debe de haber una conciliación de planos. ¿A qué me refiero con conciliación de planos? Que estos dos profesionales o estos dos partícipes tienen que determinar cómo va a quedar el plano final de arquitectura y el plano final de estructuras. Y eso yo lo voy a decir plano, anota, plano final de arquitectura y plano final de estructuras.
pero le voy a poner plano final uno. Ya, porque luego te vas a dar cuenta que podría variar. Ahora, este proyecto va a llegar a las manos de un especialista. Es más, esta vez todo esto lo hace un solo profesional en el caso de viviendas, etcétera, ¿no? De eso ya estaremos hablando, no se preocupe. Entonces, pasa al profesional denominado ingeniero sanitario. Ahora, ¿por qué no puede pasar al ingeniero eléctrico primero, no? Naturalmente, no pasa a las manos del ingeniero eléctrico, primero, porque en las instalaciones sanitarias es donde existe la mayor dimensión de elementos de tubería. Tubos de 4 pulgadas, 2 pulgadas, de acuerdo al diseño y cálculo que se pueda desarrollar, ¿no? Nos pasa a las manos del ingeniero sanitario. Y el ingeniero sanitario pues tendrá que agarrar y ver pues el tema de su agua, el tema de su, claro, el diseño de la presión de su agua, si es con un sistema mixto, indirecto, directo, no sé, ya lo verá. El tema de su desagüe, el desagüe pluvial, desagüe de todo tipo, ¿no? Ya verá. Él tendrá que evaluarlo y también votará un plano, ¿no? Entonces, nuevamente va a existir, de ahí viene, por ejemplo, de ahí continúa, no directamente este plano no va a ser entregado, esto sí lo voy a poner acá, de ahí viene también en esta misma paralela, pero después de él de preferencia, el, las instalaciones eléctricas o electromecánicas, ¿no? ¿Correcto? Donde se verá pues el tema de los tomacorrientes, el tema de los tableros, el tema de la iluminación. Por acá se verá, por ejemplo, las termas eléctricas, la capacidad acá, etcétera, ¿no? Entonces, él se va a encargar de eso. Ahora, una vez que estos dos planos estén listos, los planos de instalaciones y los planos eléctricos, también debe de haber otra conciliación de planos. ¿Entre quién? Entre estos planos, ¿no? Y recién sale el plano final. Por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, van a ver proyectos, hay planos de arquitectura que no coinciden con los planos de instalaciones sanitarias. Hay dimensiones que no coinciden. El planos de arquitectura que no coinciden con la parte, en este caso, estructural. ¿Por qué? Porque no realizan la conciliación de planos, la revisión de proyectos, etc. Ahora, ¿qué ocurre si cuando yo estoy haciendo las instalaciones sanitarias, por ejemplo, necesito una falsa columna? ¿Con quién tendría que conversarlo? A ver, yo soy el ingeniero sanitario, ¿con quién converso si quiero una falsa columna? O sea, no tengo espacio donde colocar mi tubería y necesito sí o sí una columna falsa. ¿Con quién conversarías? ¿Con el eléctrico, con el estructurista o con el arquitecto? Muy bien. Con el más reclamón, ¿no? Ya, con el arquitecto, ¿sí o no? Porque a él tal vez no le va a gustar la estética, ¿no? Claro que con el estructurista posterior a ello, porque para que pueda considerar pues algunas cargas adicionales, ¿no? Ahora, entonces tengan en cuenta ello. Ahora, ¿qué ocurre si, por ejemplo, si el sanitario no conversa y lo coloca así nada más? Ahí viene pues la diferencia de planos, ¿no? A ver, ¿qué ocurre si el sanitario agarra y atraviesa una viga, ¿no? O sea, su tubo atraviesa una viga. A ver, coménteme, ¿cuántos de ustedes ha visto en viviendas, hasta en hoteles, un tubo atravesando una viga? Es más, creo que yo no necesito ni dibujarlo porque ustedes ya se están imaginando a lo que me refiero, ¿ah? ¿Sí o no? A ver, ¿han visto o no? A ver, coméntenme yo o algo, ¿ah? Denme señales de vida, ¿no? Acá tengo una edificación, esta es una viga y por ahí hay una tubería que está atravesando así, ¿no? ¡Pam! Ahí, ¿sí o no? ¿Sí han visto o no? Entonces, la pregunta natural es, ingeniero, ¿es correcto que pase este tubo? Primeramente, por criterio, o sea, solo por criterio, el sanitario no puede darse ese lujo. O sea, si bien es cierto, él es muy experto en cálculos sanitarios, pendientes, presión, todo lo que él quiera, pero si no sabe de estructuras, va a fracasar. ¿Por qué? Porque va a afectar a los elementos,
estructurales. Ahora, ¿pero es posible que esta tubería pase por una viga? Esa es la pregunta, ¿no? O sea, por criterio no se debería de hacer, pero ¿creen que sea posible? Como alguien dijo, ¿no? Todo es posible en general, mientras se den las soluciones correctas. Entonces, ¿con quién debes de conversar antes de atravesar esa tubería por una viga? Con el estructurista. Y tal vez te diga, sí, estoy considerando los factores de seguridad correspondientes. Es más, tú estás pasando tu tubería por el centro de la viga, donde no hay muchos esfuerzos, porque si tú pasarías por los extremos, sería un poco más complejo. Entonces, sí es posible. Pero eso sí, por criterio no se debe desarrollar. O sea, básicamente, si bien es cierto, el estructurista puede colocar factores de seguridad, pero imagínate un tubo de 4 pulgadas, ¿cuánto de sección le va a quitar a esa viga, no? Y si está diseñado, por ejemplo, con un factor de seguridad que no se acerca ni al 90%, o sea, con 90% pues va a afectarlo, ¿no? Ahora, entonces, ¿por dónde debo llevar mis instalaciones sanitarias? Esto, tómenle captura, por favor, aunque está ahí un poco, parece la pizarra de un profesor universitario, pero tómenle una captura. Listo. Entonces, ¿por dónde debe llevar el sanitario sus tuberías? Porque justo ahí nos quedamos en el sanitario. Entonces, ya estábamos hablando acá. Ya hablamos del profesional que va a hacer la arquitectura, ya hablamos del profesional que va a hacer las estructuras. Ahora estamos en el sanitario y luego viene el eléctrico, ¿no? Listo. Entonces, ¿por dónde debe llevar sus tuberías el sanitario? De preferencia por ductos. O sea, puede llevar por ductos, puede llevar por muros no portantes, en el caso, por ejemplo, que no sea albañilería, puede llevar por muros donde no carguen pues esfuerzos, ¿no? Puede llevar. Por esa razón es que siempre recomiendo que si alguien va a hacer las instalaciones sanitarias, que al menos tenga idea de estructuras y así no afecte pues elementos estructurales. La vez pasada, por ejemplo, miren este comentario que recibí, ¿no? Un joven me dice, ¿no? ¿Sabe qué? Le comento ingeniero, y esto es en este caso era en un conversatorio que desarrollé por otra plataforma, agarra, me dice, ¿no? Y mi papá ha contratado un maestro de obra, así comenta, ¿no? Mi papá ha contratado un maestro de obra y el sanitario, bueno, no el sanitario, ¿no? Y el maestro de obra ha agarrado y su tubo lo ha pasado por una columna. Es más, lo ha puesto por la mitad de la columna, me dicen. Yo, la verdad, me quedé recontra sorprendido porque en realidad yo he visto esos casos, pero por internet, ¿ya? O sea, yo he buscado información en internet, sí he visto esos casos que lo pasan por la mitad de la columna, pero no pensaba que alguien me comentara una realidad así, ¿no? Imagínense si es complicado pasarlo por una viga, ahora por una columna, ¿no? Una columna trabaja por flexocompresión, ¿no? Imagínense que le quita parte de la sección, cuántos esfuerzos que no va a poder trabajar correctamente, ¿no? Bien, entonces tengan en cuenta. Pero yo le dije, ¿no? A ver, un momento, no creo que el maestro sea capaz de hacer eso. Y me dijo, y le comento, ¿no? Tal vez posiblemente está poniendo una columna simplemente para que confine. No sé si ustedes han visto, por ejemplo, estas son las soluciones que se dan en procesos constructivos, ¿no? Tienes un muro y si voy a atravesar por acá una tubería, es un muro no portante, por ejemplo, que no afecte estructuralmente esa tubería de 4 pulgadas, por ejemplo, porque es la mínima que se usa para el caso de desagües. En el caso de viviendas, me refiero a la parte sanitaria, se hace un espiral, ¿no? Un espiral de acero de 16 milímetros, ¿no? Y luego este espacio que queda se desarrolla el vaciado, ¿no? Entonces yo le dije, posiblemente está haciendo un espiral. No, me dijo, ha plantado sus columnas con sus estribos, todo, y por la mitad lo está llevando, ¿no? Y cuando yo le preguntaba, me ha dicho, ay, es que pues, es para ahorrar espacios, ¿no? Y por ahí trabaja mejor, ¿no? Entonces, yo sé que ustedes, por ejemplo, esos errores nunca cometerían. Y si lo han visto o lo van a ver, no permitan que se cometa ese error, ¿no?
Ese error, la verdad, ya es muy extremo, pero vale decirlo. A veces hay cosas que parecen imposibles, pero que la gente lo hace posible. Listo. A ver, voy a leer unos comentarios, ¿ya? Voy a leer unos comentarios. A ver, por acá nos enviaron una imagen. A ver, no sé si puedo ver la imagen. A ver, alguien envió la imagen. Mírame. A ver, alguien envió imagen. A ver, ojalá que no sea ningún pack nomás. A ver, ya lo borré ya en la imagen anterior, por cierto, porque no se borra a veces rápido. Ya. Miren, miren, ve, acá hay una viga y acá han hecho un hueco. Esto, a ojo de buen cubero, tiene más o menos 35 centímetros por 60 centímetros a 70 centímetros. 70, 35 por 70. ¿Sí? Ah, sí. Yo les digo, y yo sé que lo miden, va a salir por ahí. 5 centímetros más o menos. Ya. Entonces, por ejemplo, imagínense esa sección que yo le estoy quitando a esa viga, ¿no? Y todavía, y esto creo que es una placa. Entonces, acá donde se presenta la mayor zona de esfuerzo, ¿ah? ¿Por qué crees que los aceros están separados solo no sé si estos sean los aceros, pero están a 10 centímetros, ¿ah? Y no veo ni acero longitudinal, me imagino que está yendo por acá por abajo y acá arriba, ¿no? El acero positivo y negativo. Por ejemplo, esto es un crimen, pues, ¿no? Este es un crimen estructural. ¿Quién lo ha hecho? Dios no quiera que lo haya hecho un profesional sanitario, ¿no? Si lo ha hecho, pues es lamentable, ¿sí o no? Por eso, siempre, si ustedes se van a dar este lujo de hacerlo, conversen con el estructurista. Digan, ¿es posible? Tal vez te diga sí, pero no hagas un orificio tan grande, llévalo solo así nada más, solo llévalo así por un espacio o llévalo así, pero no lo lleves cercano a las placas porque acá se presentan la mayor cantidad de esfuerzo. Es más, por eso es que en esta zona no se puede hacer empalmes. ¿Sabían que si esta es una longitud L, en L tercios no se puede hacer empalmes? Entonces, posiblemente en el resto de los L tercios sí sea factible atravesar, pero siempre conversando con el estructurista. Gracias, estimado Paul, por compartirnos la imagen, ¿no? Paul, la verdad, acaba de hacer un gran aporte a lo que no se debe hacer, ¿no? Dice, esto es un crimen por los portantes. Dice, ¿es correcto bajar las montantes por los ductos? Voy a empezar a leer algunas consultas, ¿ya? Porque no quiero dejar al aire tampoco preguntas, porque acá ya llegamos ya. Antes de responder consulta, le digo, por ejemplo, la parte sanitaria, sí se puede llevar tubos de agua, sí, por muros, por vigas, sí se puede llevar, porque son solo de media pulgada, tres cuartos, sí es posible, ¿ya? Ahora, en el caso de la parte eléctrica, generalmente son tuberías igual, casi de las dimensiones de agua y también sí es posible, pero siempre previa coordinación. Ahora, por esa razón es que quien va a hacer la arquitectura también tiene que saber son las instalaciones sanitarias. Y hay arquitectos que diseñan muy bonito. Yo he trabajado con muchos arquitectos, ojo que no les hablo así al aire, porque yo he trabajado con un sinfín de arquitectos. Hace poco he contratado arquitectos, seguimos trabajando hasta ahora y ahí está, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Son muy buenos diseñadores los arquitectos acá y la verdad yo sí valoro cómo diseñan, ¿no? Si alguien tendría que diseñar mi casa, tendría que ser un arquitecto, pero que sea un arquitecto capaz, pues, ¿sí? Ya, me refiero a la parte arquitectónica. Si no, por gusto va a ser. Ya. Por ejemplo, tengo una edificación de 4 niveles y su baño en el primer nivel es acá. Tiene 2 baños, ¿ya? En el segundo nivel es acá. En el tercer nivel es así, ¿correcto? En el cuarto nivel, el arquitecto, no sé, te está soñando, ocurre algo por ahí, ya es en esta esquina y es acá. Miren, si bien es cierto, supongamos que estéticamente es muy bonito la arquitectura que ha hecho, o sea, la distribución. Yo solo me estoy fijando en los servicios higiénicos. Supongamos que es muy bonito la distribución que ha desarrollado, o sea, es muy hermoso, ¿no? Estéticamente, todo, ¿no? Es muy bonito esto de acá. Pero, ¿sabes qué? Aquí, el profesional que ha desarrollado la arquitectura, estoy seguro que en ningún momento ha pensado en el sanitario y todavía se va a quejar cuando el sanitario le diga, necesito ductos y necesito falsa columna. Todavía va a decir, no, me vas a malograr la...
No te puedes quejar de algo si tú no has previsto, si tú eres la primera persona que está agarrando el proyecto, o sea, está tomando el toro por las astas. Para los profesionales que siguen, no te puedes quejar si tú no tienes una idea clara por qué estás haciendo una distribución así. Por ejemplo, acá va a necesitar una montante, acá necesita una segunda montante, acá necesita una tercera montante, acá necesita una cuarta montante, acá necesita una quinta montante y acá necesita una sexta montante. Es lo más probable, ¿no? ¿A qué me refiero con montantes? Con tubos que van a hacer bajar los desagües, las aguas servidas, eso. Así que tubos que bajan, listo. Y luego se va a quejar que se malogra la arquitectura. Es más, así lo vas a afectar más al estructurista también, ¿no? Por eso, señores, si ustedes van a desarrollar el planteamiento arquitectónico, piensen, o sea, piensen en el estructurista, piensen en el sanitario y piensen en el eléctrico. Y si usted va a hacer la parte estructural, piensen en todos, o sea, hay estructuristas terribles, ¿ah? Y hacen cosas imposibles que sean posibles, ¿ah? Tienen una habitación y lo plantan su columna al medio de la habitación. No, pues, ¿por qué crees que a veces de los ingenieros civiles hay algunos que se ríen, ¿no? Dicen, "Ah, ese ingeniero civil solo dibuja cuadrados, no sabe ni dónde poner su columna". Pues no. O sea, si usted es profesional de estructuras, tenga criterio y sus elementos estructurales coloque en zonas no visibles o zonas escondidas entre muros, ¿no? Ahora, si es sanitario, no malogre la parte arquitectónica y estructural. Y si va a malograr, hable con esos dos profesionales, ¿no? Y si es arquitectónico, si usted hace la arquitectura, piense en los demás profesionales que vienen y no les complique. Pero la mayoría hace ello, ¿no? Dice, hay que complicar la vida, al final yo no voy a hacer la parte sanitaria, ¿sí, no? O la parte eléctrica. Es más, hay arquitectos que no dejan espacio ni para el medidor, ni para el medidor de luz, de fluido eléctrico, ¿ah? Y luego cuando le dicen, vamos a necesitar un espacio para el medidor, no, no me malogres nada del arquitecto. Entonces, ¿dónde voy a poner el medidor? ¿Va a levitar o qué va a hacer el medidor? O sea, igual ocurre con los eléctricos también, ¿no? Entonces, acá no estoy hablando solo de uno de los profesionales, sino en otras palabras, lo que te digo es que tenemos que trabajar en equipo, ¿no? Dice, Reggie dice, ese es criterio de diseño. Los baños deben de tener, muy bien, los servicios higiénicos, en lo posible, deben de tener continuidad vertical. Si bien es cierto, no todos pueden tener continuidad vertical, tal vez por justas razones, pero el profesional debe tratar de mantenerlo, ¿no? ¿Sí o no? Igual el tema de los muros. El tema de los muros. O sea, si ustedes tienen muros acá, en el siguiente también mantener esa continuidad de muros. Así de tal manera que si el profesional estructural pone una columna, en el siguiente nivel no aparezca a la mitad de tu sala, ¿no? Esos criterios, ¿sí o no? Ya, listo. Muy bien. Eso es lo que quería hablar con ustedes, pero aún no se termina la clase, así que acá seguimos. No se vayan a ir. Ya, voy a responder consultas ahora sí, ya que terminamos hablando de cómo es una edificación vivienda, ¿no? ¿Qué profesionales participan? ¿Qué criterios se debe tener? Dice, falta columna, normal en el previo análisis estructural, tal, se puede. ¿Es correcto bajar las montantes por los ductos y ya no realizar las falsas columnas? Sí es correcto. Pero mientras, por ejemplo, esa es la pregunta que nos presenta Alexa. Es correcto, mejor lo pego de nuevo porque estaba arriba. ¿Es correcto bajar las montantes por los ductos y ya no realizar las falsas columnas? Sí es correcto, pero mientras el profesional de arquitectura haya planteado ductos, ¿no? Ahora, si no ha planteado ductos es porque no tiene idea de la parte sanitaria, de la necesidad de la parte eléctrica, etcétera, ¿no? Y para eso está el sanitario o los otros profesionales para indicarnos, ¿sabe qué? Acá se necesita. Acá se requiere, ¿no? Pero si usted mismo va a hacer todos los planos, pues usted mismo tendrá que hablarse al espejo, ¿no? Listo. A ver, no sé si alguien más tenía una consulta por ahí. Vamos a buscar. Ya. Acá hay otra, mira, ve. Acá hay otra consulta. Bueno, ni lo he leído, pero lo voy a pegar. Ahí está.
No quiere cargar, creo que mi consola. Ahí está. ¿Cuánto es el mínimo de distancia entre espacios, ejemplo, entre paredes de dormitorios y la escalera que se encuentra en paralelo? Ay, qué bonita pregunta. Y justamente esa pregunta te lo respondo, pero luego sustentamos con un normativo. ¿Les parece? Porque si no, la información queda al aire. Los muros y los pasadizos deben de tener un ancho mínimo de 90 centímetros, según el Reglamento Nacional de Edificaciones, la A020. El caso de las escaleras es lo mismo, o sea, es lo mismo. A menos que un lado sea libre, ahí sí se puede hasta 80. Anótalo, por favor, ¿ah? Luego no me vayan a hacer pasadizos de 70 centímetros, ¿no? Ahora, ¿qué ocurre si no lo cumplo? Mira, hay muchos que me han comentado esto, ¿no? Ingeniero, yo me he dado cuenta que la mayoría no cumple, entonces, ¿por qué yo no, por qué yo tengo que cumplirlo, no? Es que usted es profesional, pues, tiene que cumplirlo usted. Ahora, aparte de ser profesional, usted es consciente que las normas dicen ello, ¿no? Es como un abogado que no haga cumplir las leyes, ¿no? Usted tiene que cumplir. Y aparte de ello, si este documento pasa por licencia de construcción, no lo van a aceptar, porque las municipalidades o las entidades que van a revisar tu licencia de construcción lo van a hacer en función a las normas. Usted no se va a inventar ninguna norma, ¿no? ¿No? Por ejemplo, por ejemplo, acá, ¿cuál es la altura, por ejemplo, de una puerta mínima? A ver, iniciemos con esto, ya que hablamos de los profesionales y todo eso. ¿Cuál es la altura mínima de un vano para puerta? A ver, esta es mi puerta. ¿Cuál es la altura mínima? 2,10. Ahora, imagínate que tú tienes, bueno, y esto no es discriminación, ¿eh? Imagínate que tú tienes clientes de baja estatura, ¿ya? O sea, la familia de tu cliente, o sea, esposa, esposo e hijo, son de baja estatura. Máximo llegan a 1,40. ¿Sí? Puede ver ese caso, ¿no? O también puedes toparte con una familia, la familia de Margarito, por ejemplo, ¿no? 2,30, 2,20, ¿no? Y ya no va a pasar por la puerta mínima de 2,10, ¿no? Y esa familia agarra, te dice, y vive todavía en la zona, no sé, en una zona millonaria, en una zona donde hay buena economía, ¿no? Y te dice, ¿sabes qué? Nosotros somos bajitos, así que por favor, en tus planos, yo quiero ver que las puertas sean adecuados a nosotros y máximo sean de 1,80. Ya 40 centímetros que mide más el más alto mide 1,40, 40 centímetros para que entre cargado su caja, pues no. ¿Tú crees que te van a aceptar la licencia? Ojo que tu cliente necesita eso. Tu cliente requiere esto, ¿no? A ver, nuevamente lo dibujo. Me parece que no le estaba proyectando. Tengo, a ver, un momento, está que se la gesta. La situación de los. Ahora sí. Tengo un vano y le decía que lo mínimo es 2,10, ¿no? Reglamentario. Y tus clientes son de baja estatura y te exigen, o bueno, no te exigen, ¿no? Te proponen hacerlo solo de 1,80 y tú lo haces. Vas a la municipalidad, agarra, le dicen, no, ¿sabe qué? Mis clientes solo tienen 1,40 como máximo, por favor acéptelo a 1,80. ¿Te aceptan o no? Díganme ustedes. No, pues van a rechazar en primera instancia, ¿sí o no? Por algo están las normas, por algo está el reglamento. ¿Sabes cuál es el reglamento padre peruano en la construcción? El Reglamento Nacional de Edificaciones. Y el Reglamento Nacional de Edificaciones dice mínimo 2,10 y no dice excepciones, o sea, no dice excepto si son bajitos, ¿no? Ahora, ¿qué ocurre si tu cliente pide más alto? O tú por criterio colocas más alto, por ejemplo, que sea 2,40. ¿Te rechazan o te aprueban? Sí, me pueden aprobar, porque 2,10 es el mínimo. ¿Qué plano se presenta para sacar la licencia de construcción? Ustedes mismos son. ¿Pueden anotarlo, por favor? Si lo anotan, pucha, sería lo mejor que pueden hacer, ¿ah? Esta pregunta es sumamente interesante, ¿ah? No lo vas a encontrar en ninguna red social.
¿Qué plano se debe presentar para sacar licencia de construcción? Yo, la verdad, he sacado varias licencias de construcción, ¿ya? Con la empresa SS Ingenieros y mi persona hemos sacado. Y claro, con el equipo de trabajo. Necesitas 3 planos, no, 5 planos, ¿ya? 5 planos básicos, ¿ah? Primer plano, plano de ubicación. Segundo plano, arquitectura. Tercer plano, estructuras. Cuarto plano, instalaciones eléctricas. Y quinto, sanitaria sería primero, ¿no? Sanitaria, bueno, el orden no importa casi. E instalaciones eléctricas. Mínimamente se debe presentar esos 5 planos, ¿ya? 5 planos. A menos que la municipalidad pida otras cosas más. Pero mínimo, esos 5 planos. Pero acompañados de qué documentos, ¿ah? De las, muy bien, de la FE, también del formato único también. Formato único de edificación, eso es importantísimo, del CPU también. Pero acompañado de qué? Esos planos, ¿de qué tienen que ir acompañados? Porque estábamos hablando de los planos, de las M. Ya, la declaración jurada no es parte del plano, pero también se requiere la declaración jurada también de las memorias descriptivas, ¿sí o no? Y claro, del estudio de mecánica, de suelos, etcétera. Pero si hablamos de planos, se necesitan básicamente esos 5 planos. Listo. Bueno, nos queda 8 minutos, así que les presento esta norma. Es la norma técnica 010 de condiciones de diseño de edificaciones, que es sumamente importante que ustedes lo lean. Esta parte yo lo voy a leer rapidito nada más, porque no me voy a pasar leyendo todo esto, pues, ¿no? ¿Qué dice? Objeto. La norma técnica tiene por objeto establecer los criterios mínimos y requisitos que debe cumplir las edificaciones en el aspecto arquitectónico. Listo. Ámbito de aplicación. Todo lo que contemple el Reglamento Nacional de Edificaciones y complementos. Cuando te dice complementos, ¿a qué se refiere? Por ejemplo, si ustedes van a construir un colegio, se complementa con el Ministerio de Educación. Hasta puede ver defensa civil, entre otras. Entonces, por eso te dice, y se complementa con disposiciones vigentes, tal, tal. O sea, si bien es cierto, este reglamento es uno de los reglamentos más importantes, pero también tiene sus complementos. Parámetros urbanísticos y edificatorios. ¿Dónde se encuentra? ¿Dónde lo solicito? Acá está, mire. Los parámetros urbanísticos y edificatorios aplicables a predios urbanos corresponden a la zonificación aprobada por el Plan de Desarrollo Urbano de la jurisdicción correspondiente, cuyo acceso es de público. Pero los gobiernos locales, ¿a qué se refiere con gobiernos locales? Municipalidades, provinciales, distritales, en efecto. Son responsables de facilitar a los administrados, ¿y quiénes son los administrados? Tú, yo, nosotros, o el propietario. Se debe de brindar los parámetros urbanísticos y edificatorios. Y en función de eso se dice. ¿Y qué es lo que hay en el parámetro urbanístico y edificatorio? Ah, mira, qué interesante, ¿no? Porque usted dijo, se pide, ¿y qué es lo que contiene ese documento, no? ¿Acaso es un documento ahí para mirar lo que contiene, como su propio nombre dice, y nuestro taller lo dice, los parámetros son los parámetros mínimos que te van a solicitar? Por ejemplo, tú tienes tu terreno y está en la calle. En esos parámetros te van a decir cuánto tienes que retroceder para construir. A eso se le llama retiro municipal. Ahí en los parámetros te va a indicar cuánto de altura puedes construir tu casa como máximo, sea 10 metros, 15 metros, o hasta a veces te va a decir cuántos pisos como máximo. También te va a indicar cuánto de área libre tienes que dejar, sea 30%, 35%, 25%, dependiendo de estos parámetros. Pero el Reglamento Nacional de Edificaciones dice 30% de área mínima, o sea, libre. Tú construyes todo y es área libre. Muy bien, también te va a dejar el tema de los retiros que acabo de decir, también el área de construcción de tu edificación, etcétera. ¿Correcto? Y un dato muy importante, y esto a veces no nos vamos a entender muchos, pero les voy a dar como un adelantito, es el CE. Te van a dar también el CE. A ver, alguien que me diga qué es el CE. Creo que por ahí Brigitte estaba comentando. ¿Qué es el CE? ¿O qué? ¿A qué creen que me refiero? Un datito adicional que te piden. Bueno, no te piden, ¿no? Te van a dar el coeficiente de edificación.
te van a dar el coeficiente de edificación y es el mínimo. O sea, si el coeficiente de edificación es 2, tú máximo tienes que llegar, en este caso, este coeficiente de edificación que diga es el máximo, ¿no? Entonces, no tienes que pasar ese 2. ¿Y qué es coeficiente de edificación? Como siempre cuando explico esto es lo más complicado de entender. El coeficiente de edificación es el área techada total entre el área de tu propiedad. A ver si te entiendo. Ya, supongamos que tienes que en el primer piso se ha techado 90 metros. En el segundo piso tu techo es 70. En el tercer piso es 80 y así sucesivamente. Y el área de tu propiedad es 200. La división de esto es el coeficiente de edificación. ¿Entendido? Me ponen ok si se entiende. Coeficiente de edificación, área techada total de todos los niveles, dividido entre el área de propiedad. Y ese número que te sale no tiene que superar a lo que te da la municipalidad. Eso es todo en realidad. Ya, ahí está. Bueno, muy bien. Ya algún día cuando soliciten parámetros ya lo verán. Retiros, etcétera. Acá te converso. ¿No? Esta norma es sumamente importante. Léanlo. La verdad, también me gustaría que lo lean. O chavos, volados, por ejemplo. La altura mínima de una casa, por ejemplo, mínimo es 230. Si alguien te diseña tu casa menos de 230, aparte que no está cumpliendo la norma, no es ergonómica, ¿no? Del piso al techo, o sea, ahorita en el ambiente que estás, si es una vivienda, del piso donde te encuentras al techo, mira el techo, debe de ver mínimo 230, ¿ya? Ese es un ambiente ergonómico y antropométrico sobre todo. Listo. Relación, vanos, acá está, mira, ve, 210 mínimo, ahí está. Y así, esta norma solo va a complementar todo lo que yo les hablo, nada más. ¿Listo? De escalera, para terminar con la escalera. La escalera, por ejemplo, es así, ¿no? ¿Cuál es el paso mínimo? 25 centímetros. Ojo que estamos para viviendas. ¿Y cuál es la altura máxima de este contrapaso? 18 centímetros. A esta parte donde yo piso, ¿cómo se le llama? Se llama huella o paso. Entonces el paso mínimo es 25 centímetros. Y la altura máxima del contrapaso o contrahuella es 18 centímetros. Listo. ¿Y dónde lo dice? El reglamento lo dice en su artículo 23 de la A010 y en su última versión. Por cierto que la última versión de esta normativa ha salido en el 2021. No va a ser que estén leyendo otras normas, no va a cumplir algunas cosas. Dice, vivienda, el paso mínimo debe ser 25 centímetros y también da para salud, etcétera, ¿no? Y la altura máxima del contrapaso para todo caso, 18 centímetros. Pregunta, tengo una vivienda, no sé, por alguna razón, que tiene varios pasos así. Tan. Se puede hacer pasos, y no solo esto es para viviendas, hasta para otros casos. ¿Hasta cuántos pasos creen que se puede hacer? O se puede hacer así una escalera, no sé, así como en las películas, la escalera que va al cielo. Algo así, tienes que hacerlo infinidad de pasos. Máximo tiene que hacerse 17 pasos. De ahí necesita descansos. Pero ingeniero, yo he visto que le ponen pasos, no, descanso, están haciendo así, unos 8 nada más, y luego ya hay descanso. Entonces está mal. Ay, escucha, dice máximo 17 pasos, así que yo puedo poner el descanso donde yo quiera, pero con criterio. ¿Sí, Ana? ¿Y dónde dice ello? Igual la norma. La verdad, ustedes, sí les recomiendo que un día se sienten con la norma y si están viajando algo, agarren la norma y pongan máximo 17 pasos, dice, mira, ve. Y ese descanso debe tener 90 centímetros. ¿Ves? Acá está la norma, la verdad. Leanla. Ahora tengo otra norma para terminar y para motivarles en esto. Y esta es la norma justo de viviendas, o sea, el que dice viviendas todavía, ¿no? Ese de viviendas. La norma es la A020. A020. Y acá te va a hablar también, pues igualito, ¿no? De cómo tienen que ser las viviendas, los espacios, los ascensores, los muros, los tabiques, los estacionamientos. Todo te va a hablar aquí, ¿no? Y si no hay algunas cosas, se complementarán con otros libros. Por ejemplo, alguien me dice, ingeniero, voy a hacer un pasadizo que va a llegar a 2 departamentos. Una pregunta, ¿cuánto es el mínimo que debo de dejar? 1 metro. Ahí estamos, ¿no? Acceso a las viviendas.
Voy a subir un poquito, mira. Una pregunta, ingeniero. ¿Cuánto es el ancho mínimo de una puerta principal? 90 centímetros. O sea, la puerta de acceso. O puerta de mi dormitorio, de mi, no sé, de mi cocina, comedor, mínimo 80 centímetros. Puerta de mi baño, 70 centímetros. ¿Y qué pasa si ese es un portón para acceder a varios departamentos? Mínimo 90. Y la norma le indica en su artículo 12 de esa norma. Y también dice altura mínima 2,10. ¿Te das cuenta? Muy bien. Entonces, todo lo que hemos hablado, estimados participantes, está normado. Claro que efectivamente, pues, la norma está para sentarse, leerlo un poquito, y es entendible, la verdad. Para mí, personalmente, la norma más fácil de entender es la de arquitectura. De verdad. Y no es porque menosprecia los de arquitectura. Es muy bonito esa carrera, la más hermosa, la verdad, porque se dedican a la parte estética, pero al menos en el Reglamento Nacional de Edificaciones es la más sencilla de entender. ¿Ya? De ahí viene la norma de sanitarias, eléctricas y estructuras que tiene su complejidad muy bonita, ¿no? Pero sí se entiende igual. Pero que solo tienes que tener conocimientos previos. Muy bien. Entonces, eso es lo que quería hablarles a ustedes. Yo, la verdad, agradezco mucho el tiempo que ustedes se dan para estas ponencias. Y lo único decirles, si tienes un terreno, si vas a construir, tampoco se construye pegado al vecino. ¿Y cuántos centímetros debo dejar entonces, ingeniero? Anota. Según el Reglamento Nacional de Edificaciones, la E030 de diseño sismo resistente, ya mejor, si es que te vas a olvidar el nombre de la norma, di mejor. Según la norma, ya, es 3 centímetros mínimo que se debe dejar, pero dependerá de la altura. Es por esa razón que la separación de edificaciones está dado por 0,006 multiplicado por la altura de edificación. ¿Y qué pasa si mi casa, por ejemplo, tiene 20 metros de altura? ¿Ya? Tiene, por ejemplo, no sé, 6 pisos, algo así. Entonces esto será igual a 0,006 multiplicado por 20. ¿Alguien me puede dar, por ejemplo, por favor, este valor después de un esfuerzo sobrehumano? 0 punto, ¿cuántos son? 0,12. Correcto. Y esto sale en metros. Entonces, la separación entre esas dos casas debe ser 12 centímetros si la casa es de 20 metros. Pero no solo depende de eso. También depende del diseñador estructural que verá sus grados de vibración, etcétera. Pero ese es el mínimo. Pero ingeniero, una pregunta. Yo he visto que mi vecino ha agarrado y ha dicho solo se debe dejar 5 centímetros. Y la mayoría deja 5 centímetros, los maestros de obra. ¿Han visto o no? Yo la verdad estoy muy relacionado con los maestros de obra. Uno, porque trabajo con ellos. Y otro, porque tengo familiares que son maestros de obra y desde muy pequeño he visto maestros de obra. ¿No? Se dan cuenta. Entonces, la mayoría agarra, ya hay que dejar 5 centímetros. Pa. Sino que ellos se dejan llevar, o sea, como no saben que el mínimo es 3 centímetros, por cierto. Si lo supieran estos terribles, yo sé que lo dejan solo 3, ¿ah? Gracias a Dios no saben que es 3 centímetros. Ya, lo dejan 5 centímetros.